Dice que el oro y la plata son de Él. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Nada. Usted ni yo tenemos nada valioso para ofrecerle al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando? Lo único valioso, aleluya, para Dios es la obediencia y el corazón que se humille delante del Señor. Por eso fue que el rey David, cuando hizo todas las trastadas que hizo, se enteró, aleluya, que lo único valioso era un corazón contrito y humillado. Quiero hablarles hoy, hermanos, de Gálatas capítulo 2, verso 11. La reprensión de Pablo a Pedro. Amén, hermanos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por este día. Venimos como siempre ante tu presencia, Señor, confiados. Que tú extiendas tu mano, toques mis labios, mi boca, tengas absoluto control de mi boca. Habla por mi boca al mundo entero y a este pueblo. Señor, la palabra que tienes para hoy, Señor, da sabiduría a tu siervo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Santo Espíritu venga sobre mí y repose sobre tu siervo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Muchas veces, hermanos, nosotros o los que nos consideramos cristianos evangélicos, tenemos a veces etapas en que entra la duda. Amén. O comenzamos a escuchar voces negativas cuando ya nosotros tenemos una estabilidad en base a la palabra del Señor, una estabilidad santa, vamos a decirlo de esa manera, celestial, como usted lo quiera decir. Amén. Hemos leído la Biblia, hemos escuchado la palabra, sabemos cómo se manejan las cosas del Señor. Sin embargo, a muchos de nosotros, muchas veces, abrimos nuestros oídos para escuchar voces negativas, como lo dije, y comenzar a mirar otros caminos o a caminar en otros caminos. En este caso, hermanos, o en esta porción, dice que el apóstol Pablo es atacado por su apostolado. Muchos, cuando usted lee Gálatas, usted se da cuenta que el apóstol Pablo, muchos no lo consideraban apóstol. Amén. Y tuvo creo que uno de los más apóstoles, pues, que pasaron más vicisitudes, fue el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le dice que fue necesario reprender al apóstol Pedro, pero el caso se desarrolla cuando Pedro acudió, escúcheme bien, por primera vez a Antioquía. Usted puede leer toda la historia aquí, no se la voy a leer ahora porque es muy larga. Amén. Allí sucedió que comía con los gentiles. Después de un tiempo descendió de Jerusalén a Antioquía un grupo de parte de Jacobo visitando, y al llegar Pedro se apartó de los gentiles porque tuvo miedo, escuche bien, de que estos llegaran a los legalistas, lo que él estaba haciendo, que estaban en Jerusalén. ¿Quiénes eran los legalistas? Aquellos que seguían diciendo que tenían que circuncidarse, aquellos que seguían diciendo que tenían que
bautizarse, como hoy muchos están predicando que si tú no te bautizas, tú no te salvas. Que si tú no pagas los diezmos, tú no eres salvo. Que si tú, no te circuncidas, tú no eres salvo. Eso es pasado. Por eso Pablo reprende a Pedro. Amén. Vuelvo a repetírselo. Dice que cuando Pedro se encontraba con los gentiles, él comía, hacía fiesta, vamos a decirlo de esa manera, se regocijaba con ellos, todo muy bueno, pero cuando veía a los judíos, amén, él se apartaba y se iba para allá y seguía las costumbres judías, amén, seguía diciendo que había que circuncidarse, todo lo que yo le estaba diciendo. Vamos a buscar en el capítulo, Hechos capítulo 15, verso 1, para que usted vea lo que dice aquí, amén. Cuando estaba lo que le acabo de decir de que él baja a Jerusalén, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme, ¿lo está leyendo? Al rito de Moisés. Estamos hablando de la ley. Nosotros, hermanos, no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, lo hemos dicho muchas veces. La ley produce muerte. Ya eso pasó. Ahora estamos bajo la gracia. Sin embargo, estos judaizantes, amén, legalistas, decían que si tú no te circuncidabas, amén, conforme al rito de Moisés, no podrías ser salvo. Amén. Eso está en Levíticos 12:3 también. Pero eso era para el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, en Levítico, todos tenían que circuncidarse porque estaban bajo la ley. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Dice el 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos al concilio, vamos allá, vamos a discutir esto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estamos allí escuchando a un apóstol Pablo diciendo: ya no es necesario la circuncisión, ya no es necesario que hagas esto, ya no es necesario que hagas aquello. Amén. Ya ahora es por gracia. Lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor, alabar su nombre. Amén. Y para adelante. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, un fariseísmo, amén, que hoy también existe, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés en parte? El sábado, el famoso sábado. Amén. Ya no es necesario eso. Ya no es necesario guardar el sábado, no es necesario circuncidarse, no es necesario comer el pan sin... Bueno, todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento que estaban bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia. Amén. Tenemos libertad, no libertinaje. Tenemos libertad. Tenemos que ser libres en el Señor. Dice que si tú crees en Jesucristo, Él te llevará a toda verdad y a toda justicia. Y el Señor Jesucristo te hará libre. Entonces significa que ya el Antiguo Testamento, o sea, la ley, ya no está funcionando, porque dice el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, que toma la cena con los apóstoles, ¿qué dijo? Este pan representa mi carne, no es mi carne, representa mi carne. ¿Alguien me está escuchando? Porque por ahí hay gente que dice que el pan se convierte en carne, literalmente en carne. Y el vino se convierte en sangre. Amén. La doctrina de la transustanciación, que significa que el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en carne. Eso no es así. El pan sigue siendo pan
y el vino sigue siendo vino y punto. Ahora nosotros hacemos constantemente la cena del Señor. Aquí está el pan que representa mi carne y el vino que representa mi sangre. ¿Por qué? Porque yo voy a derramar, me van a matar en la cruz del Calvario y la sangre que voy a derramar, amén, los va a hacer libres a ustedes. Amén, ¿alguien me está escuchando? Ellos quieren seguir en la misma historia antigua. Nosotros no podemos hacer eso. Ese pacto se rompió. El pacto antiguo de la ley se rompió. Dice Pablo, si hay un pacto nuevo, significa que el pacto viejo ya no existe. ¿Usted lo ha leído? Está aquí en la palabra. Si hay un pacto nuevo, él dice, este es mi sangre y mi carne en mi nuevo pacto. Un nuevo pacto hago con ustedes, dijo el Señor Jesucristo esa noche. Porque el pacto viejo ya no existe. Pero siguen estos judaizantes, querían seguir, los fariseos querían seguir en la misma situación. Amén. Como hoy, hermano, hay muchas sectas que tienen o un exceso de libertinaje o tienen un exceso de esclavitud. Amén. Le prohíben a la mujer, por ejemplo, que se arregle el cabello, que se ponga perfume, que se ponga un bonito zapato. Eso es pecado. ¿Quién dijo que eso es pecado? Si la Biblia me enseña a mí, escúcheme bien, hermanita que está aquí. Si la Biblia me enseña a mí que dice que el Señor, cuando venga la Nueva Jerusalén, dice que, ¿cómo dice la Biblia? Dice que viene ataviada como una esposa para su marido. ¿Cómo se casa una mujer cuando... Bueno, voy a repetirlo. ¿Qué hace una mujer cuando va a tener el matrimonio con su esposo? Se pone la mejor ropa, ¿cierto? Un vestido, es más, un vestido especial que solamente va a usar ese día porque es un día sumamente especial. Donde yo voy a tener una relación con mi esposo. Ese día yo voy a recibir a un hombre como mi esposo. Asimismo, va a ser el momento en que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo del Señor. Dice, como una esposa ataviada para su marido. Amén. Ataviada significa que viene con bien arreglado su cabello. De repente se puso una tiara, se puso una corona, se puso aretes, se arregló muy bonito, se puso los mejores perfumes, el mejor zapato, la mejor joya que tiene, porque se va a presentar a casarse con su esposo. Amén. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta gente no entiende eso, dice. Y se reunieron el 6. Amén. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algunos tiempos que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuándo fue ese momento? Yo te lo tengo acá, te lo voy a dar acá ahora más tarde. ¿Cuándo fue el momento en que Dios le demostró a Pedro que también los gentiles íbamos a ser salvos? Porque no estábamos, según ellos, en el acto de la salvación del Señor. Eso fue cuando él fue llevado a la casa de Cornelio. Acuérdese de eso. Amén. Ahora se lo voy a decir acá. Ahora dice, y Dios, que conoce los corazones, el 8, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros. Significa, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le interesa si usted es negro, si usted es blanco, si usted es chino, si usted es rojo, si usted es chiquito, gordo, flaco, narizón. A Dios no le interesa eso. ¿Sabe lo que le interesa al Señor? Le interesa es su corazón. El corazón suyo es el que le interesa a Dios. ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? Yo le hablé a usted, aleluya, que Dios hizo al hombre de la tierra, pero la tierra que está en el corazón tiene que ser una tierra diferente. De hecho, cuando usted, no sé si usted ha comido o ha visto el corazón de una vaca cuando está muerta. La carne de las caderas, de la carne, vamos a decirlo así, es diferente
a la carne del corazón. Amén. No son iguales. Agarre un corazón para que usted vea. El corazón es una masa diferente a la carne que tiene acá, lo que es la cinta, el filete, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el corazón, Dios lo hizo de una tierra, amén, que debe ser fértil. En el corazón suyo y en el corazón mío debe existir la mejor tierra que produzca la mejor fruta. Debe estar aquí en el corazón. Porque la Biblia dice, de aquí, del corazón, mana la vida. También dice la Biblia, del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. También dice la Biblia, del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, las mentiras, las maldades, todo sale del corazón. De manera que nuestro corazón debe ser un corazón limpio delante del Señor. Ahora, dice aquí también, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. ¿Está escuchándolo? Está en el 9. El 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Amén. Somos libres. Somos libres con la libertad de Jesucristo. Amén. Dice que Él nos hizo libres. Aleluya. Ahora, dice que aprendamos aquí que rehusamos comer, o Él rehusaba comer con los que no tenían circuncisión o incircuncisión. O sea, había un debate terrible en Pedro. Por eso es que cuando Pablo observa la actitud de Pedro, y mire, déjeme decirle algo más, hermano. Usted y yo tenemos la capacidad de llamarle la atención a un hermano. Yo he escuchado a muchos decir, no, pero tú no puedes hacer eso. Bueno, en base a esta palabra sí. Usted ve a un hermano haciendo algo malo, usted puede llamar, venga acá, hermano, usted está haciendo esto malo. Pablo y usted cree que ¿dónde le dijo Pablo? ¿Dónde reprendió? Reprender significa llamarle la atención fuertemente a alguien. ¿Dónde usted cree que reprendió Pablo a Pedro? Él no le dijo, Pedro, ven acá que tengo una cosa que hablar contigo, vamos a ese cuarto. Dice la Biblia que públicamente, usted no lo ha leído, léalo. Públicamente lo reprendí, dice. Porque era de algo terrible lo que estaba haciendo. Entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer eso. Usted y yo. Siempre y cuando sea igual que lo que estaba haciendo Pedro. Usted no puede llamarle la atención a una persona porque usted es más espiritual o se siente más espiritual que ella y entonces quiere hacer alarde y quiere humillar. Eso es otra cosa, eso no es así. Porque Pablo no humilló a nadie. Sencillamente le llamó la atención y le dijo otra vez, lo que estás haciendo es incorrecto. Amén. Ahora, a pesar de ser creyente, él los consideraba, oiga bien, comunes e inmundos a los gentiles que se habían convertido y a los judíos que se habían convertido. También Pedro los consideraba, dice, comunes e inmundos, y que la ley era mejor y en ella había más santidad. Oiga eso. ¿Alguien lo escuchó? Voy a repetirlo. Él los consideraba comunes e inmundos y que la ley, según Pedro, era mejor y en ella había más santidad. Y ya la ley había desaparecido. ¿Sabe quién están bajo la ley? Los ultraortodoxos judíos. Ellos están bajo la ley todavía. Que ellos practican el Shabbat y practican esto y practican lo otro. Perfecto. Eso es para ellos. Pero tú ahora, porque ahora hay mucha gente que dice que son judíos. Un panameño que nació aquí en Chorrera o en Chitré o en donde sea.
Ahora resulta que se pone una equipa y comienza a hablar 3, 4 palabras en hebreo y dice que es judío. Mesiánicos ahora son judíos. Pero yo tengo entendido que para ser judío tú tienes que nacer en Israel y ser de padre judío. De hecho, los judíos que nacen en Panamá y nacen en otros países, ellos siguen siendo judíos porque son de padres originales. Ellos no pierden su nacionalidad, pero tú no tienes por qué hacer eso, ni yo tampoco. Ahora resulta que no hablo español, hablo es puro hebreo. Y entonces yo ando con un talit todo el día y una kipá y me dejo la barba y todos los sábados hago el Shabbat y Shabbat no sé qué y cuánta cosa. Si tú no eres judío. Aquí te lo está diciendo Pablo. Pablo le dijo a Pedro, oye, la gente está libre. El Señor Jesucristo, a quien yo, con el cual yo no anduve, ustedes anduvieron con él, yo no anduve con él. Ustedes no aprendieron en la cena que él dijo esto, que hay un nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Dice también, aleluya, dice, algunos como Bernabé cayeron en su ejemplo. Por eso Pablo se entera de esto y era grave y acusa, escúchame bien la palabra, y acusa abiertamente a Pedro, oiga bien esta palabra, de hipócrita. ¿Tú sabes lo que eres? Le dijo Pablo a Pedro, ¿sabes quién tú eres? Tú eres un hipócrita. Porque tú estás jugando a los dos bandos. Para que entendamos, tú estás con los judíos, judaizando, y allá haciendo todas las cosas que ellos hacen, y de repente saltas acá y estás con los gentiles. Tú eres un hipócrita. Amén. Dice el versículo 14, 21. Dice lo siguiente de Hechos 14, 21, dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué era lo que estaba? ¿Cuál era el trabajo que se le había asignado al apóstol Pablo? Recoger dinero, hacerse millonario, tener muchas haciendas, tener muchas casas. Eso no fue lo que se le dijo. Se le dijo, ve y predica el evangelio. Y si usted analiza la historia de Pablo, Pablo fue el hombre que más caminó. Se puede decir que casi todo el mundo conocido de aquella época. Y el único, escúcheme bien, el único apóstol que fue a Roma. No hay otro. Olvídese de que Pedro fue a Roma. El único, según la Biblia, aquí está. El único apóstol que fue a Roma fue Pablo. Y no fue porque él quería conocer las grandes personalidades que habían en Roma. Él sencillamente fue porque él apeló al César cuando fue acusado de una serie de cosas. Y de ahí no salió más. Amén. Acuérdense que Nerón le dijo que él había prendido la ciudad de Roma y y después lo decapitan y se va para el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora dice, gloria al Señor. Así que decía que observar la ley y las costumbres judías era necesario para estar en santidad. Y era por eso que los que habían creído tenían que seguir judaizando, o sea, seguir viviendo como judío, pero ya aceptando al Señor Jesucristo. Dice, además, podemos observar que Pedro quiere resaltar a los judíos como superiores, menospreciando la condición de los gentiles. Para él,
Él seguía creyendo que los judíos eran superiores a los gentiles. Vuelvo a repetirte. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Donde entra un blanco puede entrar un negro, según el Señor. Un chino. Donde entra un alto profesional, sea el título que sea, también tiene el derecho de entrar una persona que no sea profesional. ¿Alguien me está escuchando? Vuelvo a repetirlo porque para el Señor Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, bueno, pero es que tú eres feo y este es bonito. Yo me quedo con los bonitos y mátame a los feos. Amén. Así que vemos eso. Para Dios todos somos sus hijos, sus siervos, siempre y cuando, escúcheme bien, hermano, usted tenga un corazón aceptable delante del Señor. Usted no le puede traer millones de dólares al Señor y joyas al Señor y lo que usted quiera valioso físicamente. A Dios no le interesa eso. Si las joyas que usted tiene, las joyas que yo tengo, la casa que usted tiene, la casa que yo tengo, el carro que usted tiene, el carro que yo tengo, los hijos que usted tiene, los hijos que yo tengo, los nietos que usted tiene, los nietos que tengo yo, todos son de Dios. ¿Usted qué le va a ofrecer? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Usted trae un diezmo aquí, ¿usted cree que eso le va a Dios? Dice, ¡ay, tremendo, tengo plata! ¡Aleluya! Si toda la plata es de Él. Dice que el oro y la plata son de Él. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Nada. Usted ni yo tenemos nada valioso para ofrecerle al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando? Lo único valioso, aleluya, para Dios es la obediencia y el corazón que se humille delante del Señor. Por eso fue que el rey David, cuando hizo todas las trastadas que hizo, se enteró, aleluya, que lo único valioso era un corazón contrito y humillado. Tú no lo despreciarás, le dijo. Tú puedes despreciar cualquier otra cosa. Yo puedo traerte toros de Bazán, puedo traerte joyas, puedo traerte todo el oro, las piedras preciosas del mundo. Eso no tiene valor para ti. Pero cuando yo me humillo ante el Señor y me doblo ante Él y le digo, aquí está mi corazón, doblado, arrepentido. Entonces el Señor mira eso. Un corazón constrito y humillado no despreciarás tú, Señor. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, dice también, ya el Señor le había mostrado antes de ser llamado por Cornelio, vuelvo en antes te lo dije, amén, que era un gentil. Acuérdese que Cornelio era un gentil, era un centurión romano, era un militar. Pero ¿qué era Cornelio? ¿Por qué Cornelio, aleluya, fue escuchado por el Señor? Porque había montones de militares, montones de centuriones. Pero dice que este hombre se humillaba ante el Señor todos los días y hacía oración y rogativas. Dice la Biblia. Por su familia, él rogaba por su familia. Oraba, yo te quiero conocer, ¿dónde estás? Es verdad que existes, ven aquí, dime algo. Muéstrame una señal, dame una señal. Yo me imagino que eso era lo que decía Cornelio. Siendo un militar, siendo un hombre de guerra, se humillaba ante el Señor. No lo conocía, no sabía, había escuchado como Job, de oídas te había oído. Y dice que un día, amén, usted sabe la historia de Cornelio, tuvo un sueño, una visión. Y dice, hay uno allá que se llama Pedro, Cefas, como tú lo quieres, mándalo a buscar. Está en la casa de un tal Simón Curtidor. Él también se llama Simón, pero está en la casa de un Simón Curtidor. Mándalo a buscar. Él tiene palabra para ti de parte mía. Entonces cuando llega, él se entera. Allí dice que Cornelio era un gentil. Y allí Dios le da a entender y a conocer, a no llamar a nadie común e inmundo. Cuando el lienzo sale, porque dice que él vio un lienzo, el apóstol Pedro vio un lienzo, ¿verdad que sí? ¿Qué había en el lienzo? Toda clase de animales, toda clase de reptiles, aves, todo eso estaba allí. Señor, mata y come, le dijo el Señor. No, Señor, yo no he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo he santificado. Tú y yo
éramos gentiles antes, llenos de cuanta basura. Amén. Llenos de toda clase de pecado, tú y yo. Y yo más que tú. Pero Dios un día tuvo misericordia y derramó su sangre sobre ti y sobre mí y nos limpió. Eso fue lo que hizo en Cornelio. Por eso le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Significa que esos gentiles también tienen el derecho de ser salvos y el derecho de ser limpios y de recibir la vida eterna y recibir el Espíritu Santo. No solamente ustedes que son judíos, son mis hijos. Ustedes son los hijos favoritos míos, los que comen el filete miñón. Amén. Aunque nosotros comamos pulpa negra acá, no importa, pero ellos ahora van a comer también filete miñón. ¿Alguien me está escuchando? Nosotros no podemos, amén, llamar a nadie común e inmundo. Hechos 10 y 11. Amén, hermano. Ahí está todo. Él le dijo, no llames común e inmundo lo que yo he limpiado. Aquellos que habían sido salvados sabían que en la ley, escúchame bien, no había salvación. La ley no te salva. Amén. La ley ya fue abolida. Eso es para aquellos que están allá ultra ortodoxos, que todavía están en el Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Yo soy el Mesías, dijo el Señor. Pero si tú eres hijo de José, el carpintero, ¿cómo tú me vas a decir que tú eres Dios? Tú eres hijo de Dios. Bueno, la Biblia dice, bienaventurado aquel varón o mujer. Pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que no viendo creyó. Ahí es donde está la diferencia de un creyente y un no creyente. Eso fue lo que pasó en Israel cuando el Señor Jesucristo vino. Yo soy el Mesías. Por ahí dicen que tú, sí, yo lo soy. Está escrito aquí. ¿Cuántos lo han leído? Yo lo soy. Pero dice que no le recibieron, no le creyeron. Al Señor Jesucristo le dijeron, ¿cómo es posible que tú seas Dios o el Hijo de Dios si tú tienes otras hermanas? Ahí está Miriam, María y otros más. Jacobo, que es hermano de él, y Santiago. Son hermanos que salieron de María. Dice la Biblia, el unigénito Hijo de Dios, que significa único, y el primogénito Hijo de María, que significa el primero. ¿Alguien me está escuchando? Pero como no tienen el entendimiento, porque no tienen el Espíritu Santo, no puede haber respuesta. No pueden entender. Y siempre lo he dicho, y la palabra lo dice, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes revelación de Dios. ¿Cuándo vino la revelación a los apóstoles? Cuando estuvieron en el aposento alto. Estaban muertos de miedo. Cuando mataron al Señor Jesucristo, ahí andaban huyendo, ahí no había nadie. Ahí nada más que estaba Juan, dice que el apóstol amado, el discípulo amado, que estaba ahí con María y con otra mujer que estaba ahí cuando el Señor estaba clavado, fue el único. Pedro y todos los demás andaban huyendo, muertos de miedo. No le dijo, cuando estaba en el pretorio allá, el Señor, que lo habían abofeteado y ya tenía cuanta barbaridad le habían hecho. Tú andas con él, tú eres uno de ellos, tú andas con el Galileo. No, yo no conozco. 3 veces cantó el gallo y el Señor lo miró como diciéndole, ¿te acuerdas que yo te dije? Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Ahí, yo no sé cómo, yo le digo al Señor, dame sabiduría y dame entendimiento y dale entendimiento a los que escuchan esta palabra. Porque es que en la medida en que tú vayas leyendo la palabra y que el Espíritu Santo esté en ti, los ojos tuyos se van a abrir, se van a expandir y vas a ver cosas y ahora entiendo esto. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en el aposento alto, ¿qué dijo Pedro?
varones hermanos, y comenzó a predicarle a todo el mundo. No tenía miedo de predicar. Antes tenía miedo. Porque el que te da la fuerza, te da el valor, te da la sabiduría, es el Espíritu Santo. Y ahí comenzó a predicarle a todo el mundo. Y dice que como 3,000 se convirtieron de un solo viaje. Amén. Ya no había temor. Ellos predicaban por todos lados, les pegaban, los azotaban, los metían presos y nada pasaba. Y te vamos a cortar la cabeza mañana. Y amén. Dice que a Jacobo lo agarraron, lo mataron. Y Pedro estaba metido en la cárcel. Eso está aquí en la palabra. Amén. Porque ya no hay, cuando tú y yo realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Voy a repetirlo. Si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, porque hay un corazón sano en nosotros, tú y yo no podemos tener miedo de nada ni de nadie. Que no hay comida, gloria a Dios. Que me cortaron la luz, gloria a Dios. Pues yo hice en las pruebas donde tú tienes que glorificar al Señor. Que me dijeron que tengo una enfermedad, gloria a Dios. Dios sabe todo. No tengo miedo de nada. Debe ser así. Los apóstoles no tenían miedo de nada cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Sigo aquí. Dice también, aleluya. Vuelvo a repetirte, aquellos que habían sido salvados sabían que en la ley no había salvación. Ella conduce a la muerte, la ley, porque tienen que cumplir totalmente la ley. Todo lo que encierra la ley, si tú quieres estar en la ley, tú tienes que cumplirla. Tú tienes que hacer los Shabbat, tú tienes que guardar esto, tú tienes que hacer lo otro, tú. Pero si tú guardas el sábado, pero el domingo estás hablando palabras obscenas y estás haciendo esto, y estás haciendo esto, y estás haciendo lo otro, y cuando tú no estás, ¿qué le estás guardando? Los mismos judíos dicen en el Antiguo Testamento que uno de los reyes ponían en la puerta de la entrada de la ciudad estos soldados que el sábado, estoy hablando del Antiguo Testamento, el sábado ellos vendían, dice que vendían estos granos y vendían pescado y vendían cuanta cosa, en los libros de historia está. ¡Ey! Usted no puede vender. Hoy es sábado, el Shabbat. Ah, no, pero es que este es mi negocio. Entonces, ¿qué clase de ley tú estás guardando? ¿Alguien me está escuchando? Dice también además esto. Todos los que quebrantan la ley, amén. Ahora te digo que Pablo es severamente atacado por sus enemigos en Galacia, por el evangelio que predicaba. Pablo era atacado terriblemente por el evangelio que predicaba. Pablo le decía al sí, sí, al no, no. Punto. ¿Te gustó? No, no me gusta. Bueno, esto es lo que dice la palabra. Y punto. Por eso enfrenta a Pedro. Al tercer cielo fue Pablo. Amén. Dice, el evangelio que predicaba, por tanto, así que dudaban de la autenticidad de su llamado como apóstol. Por eso al principio te dije que él tuvo problemas con su apostolado. No lo consideraban apóstol. Sencillamente porque su palabra era una palabra fuerte, una palabra que venía directamente del Espíritu Santo. Acuérdate que cuando Pablo fue llevado de la mano, dice la Biblia, a la calle derecha, cuando el Señor se le apareció en Damasco, en el desierto de Damasco. Amén. Dice que Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, Ananías, ahí hay uno que se llama Saulo, que te está esperando y que te está viendo, que hay uno que se llama Ananías que viene caminando para que ore por él y que vuelva a ver, lo sane. Señor, anda,
Porque él va a saber el precio que hay que pagar. ¿Alguien me está escuchando? Escucha esta palabra. Él va a saber el precio que hay que pagar para servirme a mí. Usted es servidor del Señor, yo soy servidor del Señor. Pero cuando viene una cosita chiquitita, queremos salir huyendo. ¿Qué clase de discípulos somos? Ve y dile esto. Y dice que cuando él llegó, le dijo: Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció allá en Damasco, me mandó a mí para que te imponga las manos, escucha bien, vuelvas a ver y que venga sobre ti el Espíritu Santo. Entonces, lo que te quiero decir con relación a eso, porque ya lo he hecho muchas veces, es que todo lo que le había enseñado el famoso doctor Gamaliel, en ese momento se borró. El Señor hizo así, desapareció. Y ahora viene mi enseñanza directa del cielo. Coge. Por eso es que Pablo tenía las revelaciones. Por eso es que Pablo escribió todas estas cartas. Porque tenía la revelación. Amén. Ya él, lo que le habían enseñado en la tierra, se esfumó. Bendito sea el nombre del Señor. Así que él tenía un problema con estos por la autenticidad de su llamado como apóstol. Les hace saber la entrega total de sí mismo a su Señor Jesucristo. Yo me le entrego, por eso, mira lo que dice aquí. Por eso, en Gálatas 2:20 dice, lo expresa así, que los Gálatas pudieron comprobar que Pablo no tenía ninguna intención, escuche bien, de agradar a los hombres. La misma intención que tengo yo, y no me quiero igualar a Pablo, que Dios me guarde de eso. Yo no tengo por qué querer agradar a los hermanos. Ay, hermano, pero que usted se sienta bien. Por eso es que esta iglesia tiene un choque constante. Yo quiero que usted se sienta bien, hermana. Yo quiero, hermana, mire, yo acabo, oh Dios mío, acabo de ver una visión. Hermana, yo sé que a usted le falta una casa, hermana. Yo acabo de ver la casa suya nuevecita. Es de color verde, agua afuera, bien linda. Qué bonita. Entonces, ese tipo de cosas es lo que la gente quiere. Pero yo le digo, hermano, si usted, la palabra que sale de aquí, de lo que yo recibo, hermano, si usted no se porta bien, usted lo que le espera es el infierno. Ay, yo no vengo más aquí. ¿Sabes qué es esto? Puertas de Sion. Es un lugar de vida o muerte. O estás o no estás. Entonces, Pablo es aquel hombre que te dice las verdades. Usted ha leído el libro de Jeremías, el profeta más, el que peor le pasó en la... No hay profeta como Jeremías que le haya pasado tanta barbaridad a este hombre. Lo primero que le dijo el Señor: tú no vas a tener mujer. ¿Qué le gustaban las mujeres? Tú no te vas a casar, no vas a tener hijos, no vas a tener prole, no vas a tener nada. Y vas a estar en estas condiciones. Y te van a... mire, no sé cuántas veces mandaron a matar a Jeremías. Y no lo pudieron matar. Y lloraba, y para allá y para acá, y dormía en una cueva, y de ahí lo metieron en un hueco, y después lo sacaron y lo tiraron a una celda, y después esto y lo otro. Léalo, ahí está. ¿Sabe por qué? Y él mismo dice, un día, el mismo Jeremías le dijo al Señor: Señor, ya yo no puedo más. Toda la palabra que sale de mi boca me pone en ofensa con todos mis hermanos y me quieren matar y me quieren destruir. Ya yo no sé qué hacer. Léalo, está ahí. Yo no voy a hablar más tu palabra. Pero dice que en un momento llegó algo al corazón. Dice que era como una llama que lo quemaba, que no podía dejar de hablar. Porque cuando tú tienes un llamado, hermano, como el que tenía Pablo,
Tú no puedes cerrar la boca. Pues tienes que seguir hablando. ¿Alguien me está escuchando? Dice también, él no tenía ninguna intención de agradar a los hombres. Además, les hace saber que en una época pasada, él mismo fue protagonista de la religión judía. Él era judaizante, él era fariseo. Y que ahora los enemigos, que en otra época fueron sus compañeros, amén, lo detestaban, lo odiaban. Ya tú no eres igual. Ya tú no mandas a matar a esta gente. ¿Qué te pasó? Ya tú no vienes al templo. Ya tú no guardas el sábado. Ya tú no esto. Ya tú no lo otro. Así que su apostolado fue por revelación divina. Amén. Anunciando antes de conocer a los otros apóstoles. Amén. Además, los apóstoles dicen que aceptaron totalmente su mensaje y autoridad. Aquí te lo hablé antes en el capítulo 14, de hecho. Cuando ellos llegaron dijeron, oye, es verdad. Y dice que le dieron la mano en señal de que lo habían aceptado como apóstol. Pero habían pasado ¿cuántos años? 14, dice. O sea que esto no fue fácil para él. 14 años. Porque sencillamente la palabra que él predicaba era dura. Dice además, al reprender a Pedro, era la evidencia suficiente de que su mensaje era independiente de los hombres. Amén. Él no dependía de los diezmos ni de las ofrendas de los hermanos. Él no dependía de eso porque hay muchos que dependen de eso y los hermanos dicen lo que él tiene que hablar. Usted va a decir esto, dominan al pastor porque están pagando mucho dinero. Bueno, a Pablo no le pasó eso. Pablo le dijo, yo soy un tiendero. Yo hago tiendas y las vendo. Y yo no soy, ¿cómo se dice esto? Cuando dependiente de ustedes. Eso está aquí en la palabra. Ninguno de ustedes me va a quitar mi gloria. Léalo, aquí está en la palabra. Ustedes no van a decir, yo mantuve a Pedro y yo a Pablo. Yo mantuve a Pablo, yo hice esto y esto, por él. Él tiene la ropa que tiene porque yo se la di. Él tiene el carro que tiene porque yo se lo di. Él tiene la casa que tiene porque yo se la di. No. Aquí lo dice Pablo. Y mi mensaje es independiente. Yo no tengo que mirar a uno que está allá, que me está un tipo que tiene los billetes, que paga un diezmo grandote, pero anda con 2 mujeres, pero yo no le puedo decir nada. Pablo no era así. No sé si alguien me está entendiendo esto. Amén. A mí no me importa, decía, yo te voy a decir lo que tengo que decirte. Esa es tu decisión. Dice también, entiendo que la fe es independiente del cumplimiento de la ley. En el versículo 3:17 dice, nosotros al confiar en el Señor Jesucristo, plenamente tenemos que hacerlo para ser justificados. Amén. Somos pecadores iguales a los gentiles. Le estaba diciendo Pablo a Pedro y a todos los demás. Jamás debemos pensar, amén, que es el Señor el que nos hace pecadores. El apóstol dice, ¿es acaso Cristo el que nos hace pecadores? La respuesta de Pablo es, de ninguna manera. Estamos hablando de Gálatas. Dice Pablo, lo que quiere decir es que volvemos a colocarnos bajo la ley después de haber recibido gratis la justificación por el Señor. Eso
Eso era lo que estaba peleando Pablo con Pedro. Tú no puedes volver a traer a esta gente otra vez a meterse bajo el paraguas de la ley. Ellos están bajo la gracia. Usted y yo estamos bajo la gracia. Amén. Aleluya. Dice también, además, construimos o edificamos otra vez todo aquello que ya habíamos destruido. Con esta acción somos transgresores del evangelio de la gracia. Quiere decir que volvemos a las cosas que habíamos dejado. Amén. Lo que habíamos destruido. ¿Qué destruiste tú y qué destruí yo? Cuando llegamos a la gracia, cuando Dios nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Qué destruiste tú? Yo destruí el adulterio, la fornicación, la mentira, la maldad. Todo. ¿Alguien me está escuchando? Ah, pero bajo la ley yo puedo seguir en lo mismo. Aquí, por eso lo dice aquí. Quiere decir que volvemos a las cosas que habíamos dejado. El licor. Los que tomaban, fumaban droga. Los que tenían sexo libre. Teníamos sexo libre. Fornicación. Robábamos. Le hacían maldades a fulano, sotano, mengano, pero no teníamos al Espíritu Santo. No conocíamos al Señor. Estábamos bajo la ley. Amén. Ahora estamos bajo la gracia. Que ya no podemos adulterar. Ya no podemos mentir. Ya no podemos robar. No podemos hacer nada de eso. Volvemos, es como dice la Biblia. Es como la puerca lavada que vuelve al lodo y se revuelca. Y el perro vuelve al vómito. Tú y yo estamos lavados con la sangre de Jesucristo. De manera que somos una criatura nueva. Aunque seamos gentiles, también somos hijos de Dios. La ley no tiene que ver nada con el cristiano. Amén. La ley te lleva a la muerte. Amén. La gracia hace y capacita al cristiano para vivir con el Señor. Al quebrantar la ley, lo que te trae es la muerte. Pero el Señor pagó la pena de la ley que yo quebranté y murió en mi lugar. ¿Alguien me está escuchando? El Señor, tú y yo teníamos que ser crucificados para pagar nuestros pecados, pero Él la pagó. Quebrantó la ley por ti y por mí. Se crucificó, murió por ti y por mí, en lugar tuyo. Pablo dice, si Cristo murió, yo también tengo que morir. Amén. He muerto para la ley. Quedamos identificados como el Señor en su muerte. O con el Señor en su muerte. Porque ya tú eres diferente a los que están allá. O debemos ser diferentes a los que están allá. Ya las costumbres viejas en nosotros no deben existir. Somos criatura nueva, con una mente nueva, un corazón diferente, un corazón nuevo. Una actitud nueva. Regocijándonos en el Señor y obedeciendo al Señor. Amén. Él y yo fuimos crucificados, dice Pablo, juntos en el Calvario. No, tú mueres al mundo. Tú y yo somos crucificados en el Calvario. El viejo hombre malo fue crucificado. Entonces, tú y yo tenemos que decir lo que dijo Pablo. Dice de la siguiente manera. Así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Si es realmente que tenemos un encuentro, una confrontación, como la tuvo
el apóstol Pablo con Pedro, el apóstol Pedro, esto no es lo que tenemos que hacer. Esto no es lo que dice la palabra. Esto no es lo que dejó el Señor que hiciéramos. Tú estás actuando mal. Se lo dijo públicamente. Aquí está, públicamente se lo dijo. Este hombre está actuando mal. Tú estás volviendo a llevar a los nuevos, en el nuevo nacimiento, la gente nueva, amén, que se le quitó esa coraza vieja y se botó. Tú, le dice Pablo, con tu actitud estás volviendo a traer esa gente para acá. Y eso ya no puede ser. ¿Qué dice la Biblia? Si pones las manos en el arado, ya no debes mirar para atrás. Pase lo que pase, hermano. Por eso, ¿sabe lo que está pasando en la iglesia? Se está cumpliendo una palabra final que dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Ah, no, pero es que en la iglesia a mí me pasó esto. Ah, no, pero es que el hermano me hizo esto. Ah, no, pero es que el pastor me dijo esto. Ah, no, que la pastora. Ah, no, que no sé quién. ¿Qué clase de criatura eres tú? Tú sigues en el mismo hombre viejo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Déjalo. Déjalo que... Pásalo. Dígame, ¿usted es mejor que el Señor Jesucristo? Dice que lo abofetearon, le dijeron cuánta cosa, le reventaron cuánta cosa, le metieron no sé cuántos latigazos, lo patearon, lo escupieron. Y dice que él no abrió su boca. Ah, no, pero es que él era Dios. Ah, sí. ¿Y por qué sangró? ¿Y por qué hacía ¡ajá! Cuando le metían los rejazos? Significaba que sentía. Era carne, como tú y como yo. ¿Sintió los desprecios? Claro que lo sintió. Era 100% hombre, 100% Dios. Sintió el dolor, la angustia. Por eso le decía, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero ver otra vez. Se ha hecho. Porque sentía el dolor humano. Él sintió en su carne lo mismo que tú y yo sentimos. Entonces, ¿por qué despreciar las cosas? Porque la mínima situación te hace enrojecer y viene el espíritu de sapo y viene cuanta cosa. ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está ese Espíritu Santo que se supone que mora en nosotros? Y todos estamos iguales. No crea que yo estoy fuera de eso. Yo soy igual. Entonces tenemos que recapacitar. Porque el Señor está a la puerta y va a levantar su iglesia en cualquier momento. Y aquellos que me ven por este canal, yo les mando este mensaje. Dios te confrontará. El Espíritu Santo te va a confrontar. Y acepta tus errores. Y acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Para que puedas escapar de lo que viene. Pero antes que Él te inscriba en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y puedas vivir eternamente en la Nueva Jerusalén. Amén. Con nosotros, con todos los que nos vamos a pasar.